Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la comunidad Kaizen Force. Hoy les quiero presentar un tema acerca de cómo encriptar un password en la base de datos, ¿no? Cómo guardar un campo contraseña en nuestra aplicación de forma encriptada. Existen muchas formas de hacerlo, ¿sí? No hay ninguna que sea mucho mejor que otra. Así que vamos directo al código. Les quiero mostrar cómo lo hacemos y responder a una de las dudas que he visto por internet, ¿no? Tenemos una aplicación Windows Phone, ¿sí? Esta aplicación simplemente lo que nos va a permitir es dos cosas. La primera, la opción de logueo, y la segunda, la opción de registrar. Loguearse lo que va a hacer es simular el acceso al sistema, es un login, ¿sí? Y el registrar lo que va a hacer es guardar nuestro password y usuario en base de datos. Tenemos una base de datos que hemos creado, que es muy sencilla, ¿sí? Es una base de datos que se llama Demo Credentials y tenemos una tabla que es DBO Users. Esta tabla, ¿sí? Contiene cuatro campos, un ID, que es un identity, va a ser nuestro primer key, un username, que es lo que tú ingresas en la aplicación, un campo site, que es un arreglo de bytes, que viene a ser como el comodín que nos va a permitir a nosotros generar una encriptación mucho más compleja, ¿ya? Y también tenemos un campo pass, ¿ya? El que este viene a ser nuestro password, también está encriptado. Actualmente no tenemos nada en nuestra aplicación, como vemos aquí, y vamos directo al código, ¿no? Tenemos una clase que se llama, esa creación de la base de datos está en este script que está subido en nuestro GitHub, ¿sí? Acá lo pueden crear tranquilamente y no hay ningún problema. Tenemos una clase que es cryptography, ¿sí? Esta es una clase que está usando una librería de .NET que es cryptography, ¿ya? El System Security. Y lo que vemos, tenemos tres métodos. El primer método es generate site, el segundo es combine o combinación, y el tercero es obtener un password con site. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Vamos a explicarlo y luego vamos a debaguearlo. El generate site lo que va a hacer es generarte, ¿sí? Un comodín de forma aleatoria que va a permitirte a ti combinar esto más tu password encriptado, ¿sí? ¿Y cuál es ese método que combina? Este de aquí, el combine, ¿sí? Que recibe el primero, arreglo de bytes, más el segundo, que viene a ser este de acá, lo que te devuelve en el site, y el segundo tu password, y este método es llamado ¿en dónde? En este método de aquí, hash password with site. Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es crear un SH, un SHA-256, ¿sí? Que es una librería de criptografía, donde tenemos el método create, y lo que vamos a hacer es combinar, ¿sí? Lo que va a hacer esto es devolvernos una clave, un password con una encriptación mucho más compleja. Ustedes pueden buscar en internet acerca de esta forma de criptografía, ¿ya? Donde tienes el generate site y en los documentos de Windows de Microsoft te habla acerca de ello, ¿no? A mucha más profundidad. Entonces, para nuestro caso, lo que tenemos aquí es un formulario simplemente para loguearse y registrarse y dos campitos, usuario y contraseña. Vamos a ir directamente a la demo y luego vamos a hacer de baja el código. Esta es nuestra aplicación, como les hemos mostrado. Y, por ejemplo, voy a registrarme, ¿sí? Recuerden que en nuestra base de datos aún no hay nada, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es poner un punto de interrupción en mi código, ¿ya? Para que ustedes puedan hacer el seguimiento. Primero vamos a grabarlo normal y después vamos a poner punto de interrupción, ¿sí? Vamos a irnos acá y voy a poner, por ejemplo, mi primer usuario va a ser usuario 1, ¿sí? Y su password va a ser admin 2017. 2017, ¿sí? Vamos a registrar y se van a dar cuenta que muestra un mensaje. Se registró correctamente al usuario 1 con sus passwords a 2017. Ahora este es un mensaje. Vamos a irnos a la base de datos a ver si en verdad se registró. Vamos a dar un select y listo. Se van a dar cuenta que el campo usuario está como texto. El campo site está como un hash, ¿sí? O sea, está en binario y el password está encriptado, ¿sí? Ahora, ustedes se preguntarán para qué es este campito. Vamos a verificarlo a nivel de código. Pero antes de ello, vamos a hacer un login. Voy a cambiar aquí de opción. Se dan cuenta que esto de acá cambia. Mi usuario es admin 2017 y se van a dar cuenta que el mensaje cambia, ¿no? Bienvenido usuario 1, su password ingresado es correcto. Ahora vamos a irnos a poner un punto de interrupción y vamos a grabar el otro. Vamos a irnos a la parte de aquí. A ver, espera un momento, por favor.
Vamos a ingresar y vamos a grabarlo aquí, ¿no? Vamos a ver dos cosas. La primera, ¿sí? De lo que nos interesa es cómo se registra. Así que nos vamos a ir a nuestra aplicación. Perdón, vamos a irnos a nuestra aplicación. Y voy a grabar usuario 2, ¿sí? Vamos a poner un J Vargas. J Vargas, ¿sí? Y mi password va a ser admin, no me ya no. Va a ser J Vargas, igual, ¿sí? Voy a registrar y fíjense lo que va a hacer, se va a ir al método SafeUser, ¿sí? Este método lo que va a permitir hacer es obtener el generate que básicamente nos da un arreglo de bytes de forma aleatoria, ¿sí? Vamos a darle F10 y aquí como ven ya pasamos, obtuvo un arreglo de bytes, ¿ya? Y este arreglo de bytes combinado con tu password que estás ingresando te va a otorgar un password encriptado, que es lo que vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver, tú acá le estás pasando el arreglo de bytes en ambos lados y lo vas a combinar. Esta combinación, ¿sí? Va a ser retornada y tú acá tienes tu password encriptado, ¿ya? Y no solamente encriptado, sino que combinado. Eso va a ser mucho más difícil que pueda ser descifrado, puesto que no es solamente con un método que te brinda una librería X, ¿no? Luego de ello tenemos el acceso a nuestra base de datos, vamos a ver appconfig y bueno, acá estamos haciendo simplemente un insert. Ya, esto lo pueden hacer en n capas tranquilamente y se llevan todo este pedazo de código a otro proyecto. Entonces, hacemos el insert, ¿sí? Le decimos que es un command type, texto, no es un stop receiver, ¿sí? Le vamos a pasar nuestro comando, vamos a insertar los parámetros, ¿ya? Insertamos los parámetros, abrimos la conexión, validamos que la columna sea afectada, ¿sí? Que se haya afectado algo y vamos a guardar. Entonces lo que vamos a hacer es cerramos la conexión y vamos a mostrar el mensajito que aparece acá. Se registró correctamente el usuario J Vargas con su password J Vargas, que es lo que iba ingresado. Entonces le doy un sello asterisco from users y se van a dar cuenta que aquí ha generado de forma dinámica el salt y el password. ¿Sí? El password está encriptado. Ahora, ustedes se dan cuenta que este método que nos genera eh, esta librería de criptografía, ¿ya? Este método de acá, devuelve valores de forma aleatoria. Entonces, como es aleatorio, yo necesito saber qué combinación produjo este texto. Entonces, este texto lo que ha sido producido por la combinación del password que yo he puesto más este arreglo aleatorio de bytes, ¿sí? Entonces necesito guardarlo, ¿por qué? Porque cuando yo haga la conversión, necesito equiparar, ¿ya? Esos valores. Es decir, cuando tú te logueas, voy a comparar tu texto que estás ingresando como password y lo voy a combinar ya no por un aleatorio, sino por este valor que está aquí en pantalla, ¿sí? El salto. Y vamos a verlo cómo funciona. Me voy aquí y voy a loguearse, ¿sí? Y en el loguearse le voy a ingresar y lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir al método, ¿sí? Me voy a ir al método, voy a entrar al método y lo primero que voy a hacer es obtener ese usuario de base de datos. En este caso, estoy validando que exista el usuario, ¿sí? Entonces me voy a ir, voy a obtener esos datos, obtengo la cadena de conexión, obtengo todos los valores, las columnas de esa tabla, ¿sí? Y eso lo voy a devolver a mi aplicación. Se dan cuenta que yo estoy obteniendo los valores de los campos y lo voy a devolver a mi aplicación. Entonces, una vez que yo tenga dichos valores, lo que voy a hacer es comparar que exista ese usuario. Si no existe, retorna falso y te va a decir que el usuario no existe. Pero si existe, como en este caso, lo que voy a hacer es, a diferencia del método anterior que yo generaba, ¿sí? Como ven aquí, que yo genero el salt, a diferencia de este método, yo ya no voy a generar, sino que voy a usar el salt que está guardado en mi base de datos, que es este de aquí, ¿sí? Es este que he obtenido de base de datos. Entonces lo que voy a generar es una encriptación de mi texto de password más el password, más el salt, o mejor dicho,
la cadena aleatoria que se ha generado al momento de guardar dicho password. Y esto me va a permitir obtener exactamente el mismo valor que está grabado en la base de datos. Si estos dos coinciden, como en este caso va a coincidir, te va a decir tu usuario es correcto y puedes ingresar al sistema, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta que esto no es trafa, ya, acá, voy a cambiarlo. Ya no le voy a poner password J Vargas como estaba antes, sino le voy a poner el otro password, admin 2017. Le voy a ingresar y lo que va a pasar es que se va a ir directamente al método de que no existe, ¿sí? Voy aquí, grabo, acá obtengo, a pesar de que el usuario existe, se va a dar cuenta que el password admin 2017 combinado con este site que está grabado en mi base de datos no existe. Entonces lo voy a ejecutar y se van a dar cuenta que el usuario y password son incorrectos. ¿Por qué? Porque el site que ha sido generado al momento de guardar este campo, ¿sí?, no coincide con el texto. Entonces, la suma de dos cosas nos dan resultado nuestro password encriptado. Primero, el texto que tú ingresas a la aplicación y segundo, este site que ha sido generado de forma aleatoria, ¿sí? Entonces, con ello, tú tienes una demo muy sencilla que la puedes aplicar a tu proyecto y de forma fácil, lo puedes llevar si quieres a N capas, como te comento, puedes grabar en tu base de datos tu clave encriptada. Una recomendación que yo les hago es que, como ven en el código, en ningún momento yo desencripto el password. ¿Por qué? Porque este es un tema de confidencialidad. En todo caso, si tú, por ejemplo, un usuario se olvidó su clave, tú lo que tendrías que hacer es resetear ese password con un algoritmo que te permita guardar un valor por defecto. Por ejemplo, si tú pones, no sé, pues que tu password sea admin 2017 por defecto, tú tendrías que generar un método que te haga toda esta lógica, ¿no? Que te genere el site más el password y que lo grabe por defecto. Entonces, bajo ningún motivo tú deberías desencriptar el password para hacer la comparación. Lo que tú tienes que hacer es volver a encriptar dicho valor que ingresas al sistema y compararlo con tu password encriptado en tu base de datos, ¿no? Bueno, amigos, eso es todo. Espero que les haya servido. Pueden descargarse el código en nuestro GitHub. Síganos en Kaizen Force, ¿sí? No se olviden visitar nuestras páginas. Tienen, no solamente tienen nuestro blog, que ahora está en Azure, ¿sí? Aquí tienen nuestro código fuentes. Aquí está el último código que hemos puesto en Crypt Password, que acá está toda nuestra solución, ¿no? Acá, como ven, está la solución para que se la puedan descargar. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, ya tenemos casi 900 suscritos, y síganos en nuestra fanpage, ¿no? Acá vamos a poner absolutamente todo lo que necesitamos. Eso es todo, muchas gracias y espero que les haya servido.